Buenas noches, amigos y amigas, padres de familia que nos acompañan a nuestro programa de cada semana. Su servidor Sergio Telles Ramírez, y ya saben, transmitiendo desde la Academia de Filosofía y Humanidades Tlanemactilistli, en este programa de Escuela para Padres, Lenguaje y Cognición. ¿Por qué no habla mi hijo? Claves para entender el desarrollo del lenguaje. Pues sean bienvenidos y bienvenidas, agradeciendo desde luego a todos quienes se van a ir conectando, quienes ya nos escucharán en algún otro momento. Pues hoy abordaremos una pregunta que de alguna manera inquieta hoy por hoy a muchos papás, abuelos, también tíos, ¿verdad? ¿Por qué no habla mi hijo? Y bueno, pues antes de comenzar es importante aclarar que pues cada niño es único y tiene su propio ritmo de desarrollo. Y ciertamente este tipo de programas es como para dar algunas claves, algunos puntos que nos permitan reflexionar, que nos permitan tener una orientación. No es como para que podamos diagnosticar, porque para ello pues se requiere la intervención directamente con un profesional. Entonces, aquí vamos a intentar comprender algunas complejidades, pues fascinantes en este caso, del desarrollo del lenguaje. Ya saben que manejamos una perspectiva que integra tanto lo científico, lo filosófico, la experiencia también clínica. Y bueno, respecto a este tema, fíjense que pues según estudios recientes, aproximadamente el 15% de los niños de 2 años aquí en nuestro país experimentan algún retraso en el desarrollo del lenguaje. Pero, ¿qué significa realmente esto del retraso y cuándo debemos preocuparnos? Bueno, pues ojalá nos puedan acompañar en esta noche. Jerry Encinas Torres, Minerva, muchas gracias ya por estar aquí con nosotros como cada semana. Quienes lleguen a estar interesados hay un artículo justamente, fíjense que en la Facultad de Estudios Superiores, Iztacala de la UNAM, la doctora Esperanza Guarneros Reyes y el doctor Arturo Silva Rodríguez tienen un artículo muy digerible. El título es Entendiendo el desarrollo del lenguaje en la primera infancia. Así es que quienes estén interesados o interesadas, ya saben, me mandan un mensajito y con muchísimo gusto les hago llegar ese artículo, que de alguna parte cierta información también la fuimos obteniendo de ahí. Pues vamos a comenzar con la pregunta obligada, ¿verdad? La pregunta fundamental. ¿Qué es el lenguaje? Y vamos a verlo ahorita desde una perspectiva filosófica. Fíjese que el lenguaje pues es mucho más que una herramienta de comunicación. Hay un filósofo, Ludwig Wittgenstein, él nos dice que el lenguaje es una forma de vida, una práctica social que configura nuestra realidad. Entonces aquí ya tenemos algunas palabras clave en cuanto a que es una forma de vida que tiene un aspecto de tipo social y que tiene que ver con la configuración de nuestra realidad. Entonces, cuando un niño no habla, no solo está experimentando un retraso comunicativo, sino que también está navegando por un proceso complejo de construcción de significado. Y esto es importante que lo podamos entender. Este autor, este filósofo, hace en un Tractatus Logico Philosophicus, por ahí por 1921, Octavio, muchísimas gracias también por estar ya aquí esta noche con nosotros. En esta primera etapa, porque este filósofo, como muchos otros, aportan algo, pero después pareciera que se contradicen, pero es parte de su proceso intelectual, ¿no? De su proceso, pues, epistemológico, ¿no? Este cuate nos va a decir que el lenguaje es como una imagen de la realidad, ¿sale? La proposición, el enunciado, es la imagen de la realidad y es lo que nos va a decir. Fíjense que en este tratado
cuenta alguna anécdota que en algún momento a algún alumno se le acercaba y le preguntaba si, por ejemplo, los sentimientos o aquellas cosas que no podemos expresar con el lenguaje, entonces no existen, y él contesta que efectivamente, aunque no podamos expresarlos, no quiere decir que no existan. Hay cosas que probablemente no se puedan expresar, pero que sí se pueden vivir. Y cuando uno no es capaz de poder expresar algo, a veces el silencio es la mejor manera de contemplar estas situaciones, estas experiencias. Y bueno, el lenguaje entonces, según él, funciona cuando hay una correspondencia estructural entre los elementos, es decir, las palabras, en este caso, y los objetos. Una correspondencia entre la realidad y las expresiones que tenemos para designar esa realidad. Si nosotros tenemos una definición aquí, podríamos entonces simplificar que el lenguaje, según este primer Wittgenstein, dice que es un sistema lógico de signos que representa los hechos del mundo mediante las proposiciones que funcionan como imágenes de la realidad. Después, en sus investigaciones filosóficas, 30 años después, lo que hace este filósofo, ahí en 1953, ya en esa etapa madura, rompe con la visión lógica del lenguaje. Esto es importante. Y entonces, en vez de representar la realidad, el lenguaje se usa en una variedad de prácticas humanas. Y él va a introducir este concepto de juego del lenguaje. ¿A qué se refiere? Bueno, el lenguaje va a ser una práctica social. Es decir, hablar un lenguaje es parte de una actividad humana, de una forma de vivir. Entonces el significado de una palabra va a depender del uso que se le pueda dar, del contexto en el que esté esa palabra. Por lo tanto, el lenguaje no va a tener una esencia, sino múltiples formas de funcionar. Si hacemos una definición para poder intentar simplificar esta segunda definición, es que el lenguaje es una actividad humana diversa cuyo significado depende del uso en los contextos sociales. Pero aquí tenemos que aclarar para entender el tema que vamos a revisar. El contexto social es bien importante. Este uso que se va a dar del lenguaje dependiendo de los contextos sociales es justamente lo que él le llama los juegos del lenguaje. Ahora, ¿cómo se relaciona todo esto con el desarrollo, ¿verdad? El desarrollo infantil. Tenemos aquí otro pensador, Vygotsky. Sabemos que el lenguaje no es solo la expresión, sino herramienta del pensamiento. Por eso en el título del tema de hoy, asociamos el lenguaje como algo que tiene que ver directamente con el pensamiento. Guillermina Torres, muchísimas gracias por estar aquí. También un saludo a Alicia Ramírez. El niño que no habla puede estar procesando el mundo de maneras que no son inmediatamente visibles. Entonces, hay que hacer esta primera anotación. El que un niño no hable, aguas. No podemos irnos a diagnosticar y decir que tiene así con toda certeza y seguridad un problema. Tenemos que irnos despacio. Y bueno, hoy vamos entonces a ver algunas de las cosas. Fíjense que la teoría de la mente nos dice que el lenguaje va a emerger, va a surgir cuando el niño comprende que otros tienen pensamientos diferentes al suyo. Cuando un niño se descubre como diferente a otros, cuando un niño se da cuenta que los otros no son él, empezando por su mamá, entonces es cuando va a surgir el lenguaje. Por eso nosotros nos damos cuenta que una de las palabras o una de las acciones que un niño tiene, una niña, es cuando descubre el no, cuando es capaz de decir no, y el niño goza diciendo que no, aunque quisiera las cosas, pero ese descubrimiento que tiene en su ser, en su persona, esa separación, esa diferenciación que hace de sí mismo con el otro, es lo que permite, desde esta perspectiva, que surja el lenguaje. Entonces, a ver,
Aquí podríamos empezarnos a preguntar, Dulce Adriana, bienvenida. Nos podríamos preguntar, ¿el pensamiento es primero y luego el lenguaje? ¿O primero es el lenguaje y luego el pensamiento? A ver ustedes qué dicen. El ser humano, pensemos en su evolución. Primero fue un ser racional y de ahí desarrolla el lenguaje, o se hace un ser pensante racional a partir del lenguaje. A ver ustedes qué dicen. Este debate, pues hasta la actualidad va continuando, ¿verdad? ¿Cómo influye entonces el contexto cultural en la emergencia del habla del niño, de la niña? ¿Qué papel juega la intencionalidad en el desarrollo del lenguaje? Pues vamos entonces ahora, desde la perspectiva del desarrollo, a checar cuáles son las etapas naturales del lenguaje. Entonces, a ver, es crucial, es importante entender que el lenguaje no comienza con la primera palabra. Papás, mamás, hay que tener en cuenta esto, ¿vale? El lenguaje no comienza con la primera palabra. Comienza con la mirada, el gesto, la intención comunicativa que tenemos. Vamos a ver, en las etapas del desarrollo lingüístico nos marcan lo siguiente. De los 0 a los 6 meses, la comunicación es preverbal. Por ejemplo, el llanto diferenciado, es decir, quienes han sido mamás, papás, se dan cuenta que el llanto es una manera de lenguaje, porque no es igual el llanto. O sea, cuando una mamá conoce cómo llora el niño, cuando le duele algo, cuando le incomoda algo, cuando quiere comer, cuando quiere dormir. Es decir, ya el llanto puede ser ese primer lenguaje. Las sonrisas, ¿no? Las sonrisas que llega la tía, llega el tío, los abuelos, es parte del lenguaje. Estamos hablando de los 6 primeros meses, o sea, los bebés. Ahora, de esos 6 primeros meses, o de los 6 meses más bien dicho, al año, comienza el balbuceo. Los gestos estos que señala el niño, comienza a señalar, y entonces hay una atención conjunta. A partir del año hasta el año y medio surgen generalmente las primeras palabras. Y aquí hay comprensión de órdenes simples. Ya desde el primer año y medio, ya hay una comprensión de órdenes simples. Esto es importante, papás, sobre todo para papás primerizos, ¿verdad? Que podamos ir anotando estas indicaciones, por así decirlo, porque cuando detectemos algo es importante que a tiempo podamos intervenir. Entonces, a partir del año y medio a los 2 años, ya hay una explosión del vocabulario. Hay una combinación por lo menos de 2 palabras. Así es. En los 2 primeros años ya regularmente, insisto en esto, regularmente un bebé, un niño, una niña ya tendrá que estar manejando 2 palabras. De los 2 a los 3 años, ya no solamente palabras, sino que ya construye oraciones simples, preguntas básicas. Quiero leche, no me gusta, no quiero, ¿vale? Ahora, de los 3 a los 5 años, se entiende que ya hay un desarrollo ya completamente de la gramática compleja de las narrativas. Es curioso que en algún momento pensemos en aquel papá que dice, no, mi hijo es bien inteligente, es bien abusado, no tiene ni 3 años, no tiene ni 4 años, o tiene 4 años, vamos a poner el ejemplo, tiene 4 o 5 años, es bien abusado mi niño, le mueve al celular, compramos una pantalla y él bien que le movió y todo, ok, llamamos al niño, ¿verdad? Lo llamamos y vamos a ver, dice si hay esa comprensión. Aguas, ¿sale? Una cosa es la astucia, una cosa es tener como estimulación. Y entonces a este niño de 4, de 5 años le preguntamos, ¿cómo te llamas? Y solamente se ríe, ¿no? Le preguntamos, ¿cómo se llama tu papá? Y
nos queda viendo, no contesta, se ríe, como que si no entendiera. Papás, mamás, un niño de 4, 5 años tiene que ser capaz de presentarse, de presentar a su papá, a su mamá, de contar un cuento, de cantar una canción, de inventar una historia. Si eso no está pasando, tenemos que ir checando algunas cosas. Fíjese que lo interesante, lo fascinante, pues es que cada etapa tiene su propia lógica. Un niño que no habla a los 2 años puede estar perfectamente desarrollado en términos de comprensión y de intención comunicativa. ¿Vale? Entonces, no porque no hable quiere decir que no haya comprensión. Sin embargo, habría que checar que cuando no hay esa comprensión, entonces una de las manifestaciones es justamente el no hablar. Debemos evaluar todo el espectro comunicativo. Por eso es necesario el que desde estas primeras etapas podamos hacer una evaluación si es que estamos sospechando de algo. Ya de aquí tenemos que tener en cuenta entonces 2 cosas. Por un lado, el niño ver si es capaz de comprender, si es capaz de seguir ciertas instrucciones y no habla, esa es una situación. Otra, que no o se le dificulta la comprensión y ciertamente por eso no habla. Por eso tenemos que checar. Vamos a ver, por ejemplo, aquí, si nosotros presentamos, ¿no? Vamos a presentar algún caso. Un caso, a ver, por ejemplo, no sé, imaginemos, pues vamos a pensar un niño, ¿no? Un niño de 3 años. Vamos a pensar en un caso de un niño de 3 años que no hablaba, pero tenía una comprensión excepcional y se comunicaba efectivamente a través de gestos y juego simbólico. Sí, no decía palabras, no expresaba las frases, ¿verdad? Pero sí tenía comprensión, sí había esa comunicación a través de gestos y del llamado juego simbólico. Les mando un saludo, muchísimas gracias a quienes se están conectando con nosotros, como siempre, cada semana. Hernández Fabi, muchas gracias también por estar aquí esta noche. Ahora, vamos a abrir, vamos a pensar, les digo, como algunos casos importantes que nos podrían ayudar como a ilustrar para poder ir comprendiendo mejor esta situación. Dice, vamos a pensar, mi hijo de 2 años, solo dice mamá y papá. Preguntan, ¿debo preocuparme? Niño de 2 años que solo dice papá y mamá, no dice otras palabras. A ver, hay que evaluar primero la comprensión y la comunicación no verbal. Es lo que tendríamos que hacer. Insistimos, aunque solamente diga esas palabras, pero si hay comprensión y hay comunicación no verbal, entonces podríamos estar tranquilos. Consideremos también que cuando alguien pregunta es que solo dice papá y mamá, habría que checar a qué se refiere con solo dice eso, ¿no? En ese contexto. Es importante que podamos analizar también el contexto familiar y las oportunidades que en la familia se dan de interacción. Sabemos muy bien que si el niño solamente señala y emite algún sonido de y los papás ven que le dan, que le acercan y el niño no sale de su y de señalar, entonces probablemente el niño está comprendiendo muy bien, el niño no tiene problemas en su cognición, pero el ambiente familiar, el contexto familiar no está contribuyendo para que desarrolle esa capacidad de la expresión. Pero eso no necesariamente significa que tenga un problema en cuanto a la función mental, por así decirlo. Otra pregunta, y esto es bien importantísimo, papás, mamás, ¿los dispositivos electrónicos afectan el desarrollo del lenguaje? Pues esta es una pregunta crucial hoy por hoy.
en esta era digital, donde dicen que ya los niños y las niñas prácticamente nacen con el chip del celular integrado. A ver, los dispositivos, los celulares, las tablets, las pantallas, pues en sí mismas no podemos decir que son buenos o que son malos. O sea, no son buenos ni son malos. Pero aguas, el uso inadecuado, papás, mamás, sí puede impactar el desarrollo del lenguaje. Es por eso que hoy, a diferencia de otros tiempos, hoy estamos teniendo muchos problemas en el desarrollo del lenguaje con los niños, con las niñas. ¿Por qué? Por el abuso en el uso o el uso inadecuado de estos dispositivos. A ver, aquí es importante, es fundamental entender que el lenguaje se desarrolla a través de la interacción social recíproca. ¿Ok? Esta idea es importante, papás. El lenguaje se desarrolla a través de la interacción social recíproca. ¿Qué quiere decir? Que el niño que se relaciona en una dirección hacia los demás y que los demás también para con él. Entonces, desde la neurociencia, sabemos que el cerebro infantil necesita estímulos sociales para desarrollar las redes neuronales del lenguaje. ¿Qué pasa con las pantallas? Pues las pantallas van a proporcionar el estímulo, pero en una sola dirección. Es decir, un niño puede aprender palabras de una tablet, y muchas palabras, pero no aprende, por ejemplo, turnos. No aprende a ese juego de ida y vuelta. Por lo tanto, se le va a dificultar la conversación. Se le va a dificultar, pues, por el hecho de no tener una lectura de expresiones faciales o, por ejemplo, la sincronía comunicativa, que son esenciales para el desarrollo lingüístico completo. Entonces, el que un niño esté frente a una tablet, frente a un celular, quiere decir que eso le va a atrofiar el cerebro. No como tal, va a haber estímulo, pero va a ser algo incompleto. ¿Por qué? Porque no es una interacción social el que pueda tener con la tablet, el que pueda tener con algún dispositivo. Y tengamos entonces en cuenta que algo esencial en el desarrollo del lenguaje es la interacción social, ¿vale? El filósofo que comentábamos anteriormente, de Wittgenstein, pues nos enseñó que el lenguaje es en un juego de lenguaje que se aprende participando en prácticas sociales. Es importante que nuestros niños no les demos el celular para que se distraigan y nos dejen hablar a los adultos, ¿verdad? Es importante también que el niño, en una conversación de adultos que tenemos entre familia, que tenemos con los demás, ahí el niño aparentemente, o nosotros no nos damos cuenta, pero el niño está capacitándose para el lenguaje cuando a nosotros los adultos nos escucha hablar, y no solamente nos escucha, sino que ve este juego que hay en el lenguaje, la manera en que nosotros hablamos, los gestos que hacemos, las risas, los llantos, las expresiones de nuestro cuerpo, el movimiento de manos, etcétera, etcétera. Toda esa riqueza que hay en una interacción, en una conversación, para los niños es muy importante el que puedan estar presentes ahí. Los dispositivos pueden mostrar el lenguaje, pero no pueden enseñar a jugar con el lenguaje. Entonces, el significado va a emerger del uso social, como lo estamos diciendo, no solamente del consumo pasivo, que en este caso sería el estar ahí con algún dispositivo. Así es que de aquí, papás, mamás, surgen algunas recomendaciones. Y pues sí, desde luego, saludamos a quienes se están conectando con nosotros, están con nosotros aquí. Muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos a ver algunas recomendaciones prácticas. A ver,
Definitivamente, papás, definitivamente, menores de 18 meses, es decir, menores de 1 año y medio, menores, cero pantallas, evitar las pantallas recreativas. De los 18 del año y medio a los 2 años, 18, 24 meses, máximo 15 a 30 minutos, pero con acompañamiento de un adulto. Ahora, niños de 2 a 5 años, máximo 1 hora de contenido educativo de calidad, siempre con la interacción adulta. Por lo tanto, no se trata solamente de prohibir o de satanizar esto de las tablets, pero es necesario que, ya lo dijimos aquí, por lo menos los bebés menores de 18 meses, nada de pantallas. Y no estamos señalando también las consideraciones médicas que tiene que ver con la cuestión de la vista, ¿eh? Estamos hablando nada más de la cuestión del lenguaje, la cuestión esta de la comprensión. Regla fundamental, papás, sobre todo papás primerizos y a quienes tienen sobrinos, nietos, ahijaditos, ¿verdad? Esta es la regla fundamental. Por cada minuto de pantalla, 3 minutos de interacción cara a cara. Eso es importantísimo, papás. Ajá. Cada minuto, o sea, 60 minutos. Si tu hijo, vamos a pensar, tiene 4 años, está 1 hora en la pantalla ahí con algún tipo de programa. Obviamente también hay que ver qué tipos de programas son los que los niños consumen. Entonces, papás, tenemos la obligación de interactuar 3 horas, ¿sale? Si diario está 1 hora frente a la pantalla, entonces tenemos que multiplicar eso por 3 para estar cara a cara, hablando, interactuando justamente con el niño. Entonces, si nosotros ponemos aquí atención, fíjense que lo preocupante no es tanto el dispositivo en sí mismo, el celular, la tablet, sino lo que reemplaza. Si un niño pasa 2 horas viendo videos, esas son 2 horas menos de conversación, de juego compartido, de exploración activa con el mundo, de esa interacción familiar, de ese contexto social. Eso entonces es lo preocupante, no tanto el dispositivo, sino lo que se reemplaza. Mi hijo habla mucho en casa, pero no en la escuela. ¿Es normal? A ver, este fenómeno, pues de entrada ya nos podría poner a reflexionar, a pensar. Nos habla de algo profundo sobre la naturaleza contextual del lenguaje. O sea, ya desde aquí no tenemos que pensar que forzosamente algo malo está pasando, no. Es importante detenernos un poquito, observar, pero entender si está hablando en casa y mucho, pero en la escuela nada. Lo primero que tenemos que checar es preguntarnos qué pasa en la cuestión contextual, ¿sale? Eso es lo primero que tenemos que checar. Ahora, no hablamos en general, sino que hablamos en situaciones específicas, con personas específicas. El niño que habla en casa, pero no habla en la escuela, probablemente está como navegando, ¿verdad?, ahí entre diferentes mundos de vida o contextos sociales. Para el niño, en este caso, un mundo es en su casa y la escuela podría estar siendo un mundo totalmente diferente. Aquí habría que checar cómo está siendo la integración de esos 2 mundos en el niño. Esto puede llegar a ser completamente normal. Y tiene un nombre. Ya ven que se le ha puesto nombre a muchas de las cosas, muchos de los comportamientos. Se le llama mutismo selectivo. Es su forma como más extrema, pero más comúnmente es simplemente una variación contextual.
Ajá. No es que tenga un problema de lenguaje, no es que tenga un problema severo en esa situación, sino más bien hay que checar esta situación contextual. Ahora, el cerebro infantil procesa diferencias entre los ambientes. Por ejemplo, seguros contra o versus los ambientes nuevos o demandantes. En casa, probablemente el niño conoce las reglas implícitas, conoce a los que participan ahí y eso hace que él se sienta seguro, por ejemplo, en casa, para experimentar con el lenguaje, como para soltarse, por así decirlo. Y en la escuela habría que checar que probablemente no está sintiendo, no está vivenciando, pues esta seguridad que en casa sí podría tener, por X o Y razón, no necesariamente porque la culpa la tiene la maestra, o porque, que bueno, habría que checar, insisto, si hay alguna situación en específico que haga que el niño se sienta amenazado, cohibido, retraído, y eso haga que no se pueda desenvolver. Chuy, muchísimas gracias también por estar con nosotros aquí en esta noche. Vemos entonces esto constantemente. En casa, los papás conocen el estilo de comunicación del niño, pues conocen sus intereses, conocen sus formas de expresión, y en la escuela debe adaptarse ciertamente a nuevas dinámicas sociales, y es importante que lo tenga que enfrentar de esa manera. Esas dinámicas, ese adaptarse a diferentes expectativas comunicativas y posiblemente competir por atención con el grupo. Y eso el niño de alguna manera es darle las herramientas, pero lo tiene que arreglar. ¿Quién? El niño, papás. Aguas aquí porque de repente cuando se trata, a veces son temas un tanto delicados, ¿verdad? Y a veces como que solemos echar la culpa solamente o a algún niño o a alguna situación en la escuela o a la maestra, en fin. Ahora, si mi niña está teniendo esta situación, ¿quién tiene que enfrentar? ¿Quién tiene que interiorizar y construir ese mundo para poderse soltar y desenvolverse? El niño. Papá, mamá, es importante que nosotros no obstaculicemos con sobreprotección este proceso. No podemos no podemos entrar en el niño y hacer que sus estructuras, psíquicas, psicológicas, de comprensión, de apertura, moverlas para que ya no tenga ningún problema. Si nosotros a veces por la sobreprotección queremos como modificar totalmente algunas cosas externas, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que no le vamos a permitir la madurez neurológica, mental, personal, de personalidad a nuestro niño, ¿no? Entonces, es importante que podamos tener en cuenta todas estas cuestiones. Hay muchos factores, desde luego, que van a influir, ¿no? Por ejemplo, los emocionales. Pues es natural que ante nuevos contextos, pues se sufra cierta ansiedad. Papá, mamá, si queremos que nuestro hijo sea tolerante ante la frustración, pues de cierta manera hay que dejar que se frustre de alguna forma, ¿sale? Obviamente, interviene uno cuando su integridad psicológica, física, ¿no? Sobre todo, pues está en peligro. Pero si no, pues es importante ir soltando para que pueda ir interiorizando este proceso de adaptación. Dentro de los factores emocionales también la necesidad de que un niño, que una niña pudiese tener de tiempo para adaptarse. No todos los niños se adaptan inmediatamente a un contexto. De hecho, a nosotros nos pasa como adultos. Llegamos a un grupo nuevo, llegamos a un espacio, a un nuevo trabajo, a un nuevo, con nuevas personas, pues, y no tan fácil nos desenvolvemos, no tan fácil nos expresamos, ¿no? También hay diferencias en la confianza interpersonal, ¿no? Cada uno de nosotros va desarrollando para consigo mismo cierta experiencia.
Los factores sociales pues tienen que ver con las dinámicas de grupos diferentes. Sí, ciertamente hay veces, y los maestros lo saben, nosotros como papás lo hemos experimentado, de repente hay grupos que pudiesen ser un tanto más pues difíciles, ¿no? Puede haber en algún grupo de personas como un ambiente un poco más tenso que en otro. Los estilos de comunicación también de los maestros, de los papás, juegan un papel pues muy importante. Las expectativas académicas y las expectativas también que tienen los familiares, eso es otro punto importante. Dentro de estos factores que estamos comentando, que influyen, están los lingüísticos. El registro formal versus el informal, el vocabulario académico versus el cotidiano, las normas convencionales de diferentes. Entonces, a ver, papás, ¿cuándo sí nos tendríamos que preocupar? Vamos a pensar. A ver, si el silencio, si el no hablar persiste más de 6 meses en un nuevo contexto, estamos hablando de un nuevo contexto, entonces sí habría que buscar algún tipo de ayuda profesional. Otro punto importante, si interfiere significativamente con el aprendizaje, es decir, si aislarse, si volverse retraído y no hablar corta significativamente, o más bien dicho, obstruye con el aprendizaje, tenemos que checar. Si se acompaña además, es decir, que no solamente no habla, sino que además esto va acompañado de alguna regresión en otras habilidades. Por ejemplo, el que otra vez está haciendo pipí en la cama, el que otra vez quiere tomar leche en el biberón, el que otra vez quiere como comportarse como un bebé o como un niño de etapas anteriores, también tenemos que poner atención en esto. Si el niño muestra signos de ansiedad extrema, caen en episodios, en episodios en donde no es que hizo un berrinche, sino que definitivamente se puso muy mal, en una crisis, por ejemplo, de ansiedad, de pánico, de miedo, se hizo bolita y se puso a llorar y a gritar, entonces algunos de estos elementos o todos estos elementos sí nos tendrían que poner alerta, papás, mamás, para que chequemos qué está pasando en este proceso del lenguaje. ¿Cuáles podrían ser algunas estrategias de apoyo? Vamos a pensar, papás. Hay que comunicarse con los maestros para poder crear estrategias conjuntas. Esto es bien importante. Cada vez más pensemos en la etapa de preescolar, sobre todo en la etapa de preescolar. ¿Y por qué digo sobre todo? Porque ya a nivel primaria, unas situaciones de estas, papás, definitivamente es que algo está pasando, o sea, tenemos que checar. Hoy por hoy, hay ya mucha apertura, las maestras en términos generales, ¿no? Las educadoras, las maestras de los preescolares, pues van teniendo mucha preparación con estos temas, ¿no? Y muchas veces el no acercarnos, el no preguntar, el no estar cercano al proceso, el no interesarnos, sabemos que a veces el trabajo, a veces la falta de tiempo, etcétera, etcétera, pues hace que no tengamos esa comunicación con las maestras. Es bien importante, papás, mamás, que estemos en contacto para buscar estrategias conjuntas. Hay que practicar también situaciones escolares en casa. ¿A través de qué? Del juego. Papá, mamá, los juegos son súper importantes. Los juegos ayudan al desarrollo simbólico en la comprensión del mundo. Por eso es importante, cuando un niño dice, vamos a jugar a la comidita, vamos a jugar a que yo soy papá, vamos a jugar a esto, en el juego puede estar la experiencia para el aprendizaje. Entonces es bien importante. Es también necesario, papás, que podamos validar los sentimientos del niño sin presionar. Aquí entra el arte de la educación.
Yo no puedo hacer de mis hijos lo que quiero, pero tampoco los puedo dejar que solamente solitos vayan, ¿verdad? Entonces, es importante que, sí, les hablaba hace un momento de que si es necesario como que apretar un poquito, lo hagamos, no caer en la sobreprotección, pero eso no quiere decir que minimicemos o que no validemos los sentimientos del niño, ¿ok? Hay que mantener también rutinas de comunicación rica, nutritiva en casa. Por eso es importante que como familia, a veces el estar todos conectados en la cuestión esta del celular, vaya, hasta ahí nos estamos mandando mensaje, ¿no? Ya vente a comer. O ya está la comida, o no sé. Entonces, también a nivel familiar hay que ver si nos estamos privando de la oportunidad de la utilización de las palabras, de las conversaciones, de los diálogos. Es importante el poder hablar, el poder tener rutinas de comunicación en casa. Para con los educadores, pues crear oportunidades de comunicación en grupos pequeños. Y esto veo que por aquí hay algunos maestros, ¿verdad? Algunas maestras educadoras. Las pequeñas comunidades, ¿no? Son importantes. Nosotros manejamos el diálogo filosófico a partir de 3 años. Y ciertamente la comunicación en esto, el desarrollo del pensamiento crítico tiene que ver mucho con la comunicación y el poder dar herramientas que faciliten esta comprensión del mundo, de la realidad, obviamente por medio de la expresión. Entonces es importante hacer esto. Usar intereses del niño como puentes comunicativos, ¿no? Dar tiempo de adaptación sin presión. Reconocer que la comunicación no verbal también es valiosa. Entonces, papás, mamás, es importante recordar que algunos de los pensadores más brillantes en la historia fueron niños silenciosos en contextos escolares. Se nos viene a la mente, por ejemplo, Einstein, ¿no? Que pues de hecho fue considerado un niño con retrasos de lenguaje. Hasta por ahí de sus 6, 7 años fue como se soltó a los 4 o 5, y para leer y escribir ya mucho más grande, ¿no? Entonces, fíjense, aprovecho aquí, porque justamente el lenguaje, el desarrollo del lenguaje, va a ser la plataforma, va a ser la estructura para la lectoescritura. Entonces, vienen, si nos damos cuenta, vienen de la mano todos estos procesos. La diversidad en los estilos comunicativos es parte también de la riqueza humana. Entonces, como para ir cerrando en esta noche con este temita, queridísimos papás, mamás y quienes nos van escuchando, en la mayoría de los casos, esta variabilidad contextual se resuelve naturalmente. Conforme el niño va ganando confianza y familiaridad con el nuevo ambiente. En términos coloquiales podríamos decir, con el tiempo el niño se puede ir adaptando. Ya señalamos algunas cosas con las que sí habría, que considerar la intervención de un profesional. Papás también, la paciencia, el apoyo emocional y la comunicación entre casa y la escuela van a ser claves. Justamente pues para que se pueda dar este proceso lo más sano posible. Entonces, como ya específicamente quiero compartir con ustedes algunas señales, como que podríamos decir así de alerta, ¿no? Algunas señales que nos dirían ya el buscar ayuda profesional. ¿Cuáles son las señales como de alerta que deberían motivar a papás, en este caso, a buscar una evaluación profesional? A ver, vamos a pensar. Un niño hasta el año y medio, los 18 meses, no señala objetos o personas. Se le dificulta y no comprende órdenes simples.
no imita sonidos o gestos. Hay una pérdida de habilidades previamente adquiridas. Se necesita la evaluación. Estas cosas que estamos comentando ahorita, esto sí no es con la cuestión del tiempo. Dijimos que con el tiempo y un ganchito, decía la canción, la cuestión contextual, ¿sale? Lo contextual, ese sí hay que darle tiempo, que se frustre tantito, ahí sí. Pero esto que estamos comentando acá, papás, es importantísimo que si lo notamos, hagamos una evaluación, porque desde mi experiencia clínica, pues hay niños que ya van en segundo, tercero de primaria, y a veces pues se les pregunta a los papás, papá, nunca te hicieron la observación, no te diste cuenta, y pues obviamente a veces nosotros tratamos de justificarnos, y entonces vamos omitiendo algunas cosas porque creemos que el tiempo. Lo contextual, insisto, quiero así como enfatizar esto. Lo contextual, lo social, sí. El tiempo nos puede ir ayudando en ese proceso, darle su tiempo, apretar hasta donde se pueda, pero el tiempo puede ser. Pero hay algunas cosas, como las que estamos señalando ahorita, que no es una cuestión de tiempo, incluso que el tiempo puede jugar en contra nuestra. Hasta los 24 meses, entonces, bueno, ya dijimos de los 18 meses, lo repito, no señala objetos ni a personas. No comprende órdenes simples, no imita sonidos o gestos. Hay una pérdida de habilidades previamente adquiridas, o sea, conductas que ya tenía, pero que ahora ya no. Hasta los 18 meses, papá, mamá, a hacer una evaluación. A los 24 meses, no tiene palabras reconocibles. ¿Sale? Estamos hablando a los 2 años, 2 años. No tiene palabras reconocibles. No combina gestos con vocalizaciones. No busca atención o ayuda de adultos. Y tiene dificultades significativas en la interacción social, papá, mamá, a evaluar. Hay que hacer una evaluación. Niños de 3 años. No forman oraciones, enunciados, de 2 a 3 palabras. Habla que no se puede entender para los extraños. Es decir, el tío, la tía dice, ¿qué dijo? 3 años, estamos hablando. No, personas ajenas a la familia no le entienden. No es capaz de hacer preguntas simples y tiene dificultades marcadas en la comprensión. Hay que llevarlo con un profesional para hacer una evaluación. Ahora, a ver, papás, y les comento aquí, la evaluación pues debe incluir desde lo más básico, que es una evaluación audiológica, auditiva, si la niña está escuchando. Hay que hacer una evaluación también del desarrollo neurológico. ¿Por qué? El lenguaje va a ser una manifestación de la cuestión cognitiva. ¿Ok? Ya dijimos al principio que si cognitivamente está bien, el lenguaje tarde o temprano va a poder desarrollarse. Pero si a partir del lenguaje estamos sospechando que es una cuestión neurológica, entonces se tiene que hacer justamente esa evaluación. Hay una evaluación o un chequeo, vamos a llamarle así, médico específicamente respecto al oído. Y también hay una evaluación neurológica que se realiza, que tenemos que hacer eso los psicólogos justamente. Hay una evaluación psicológica del desarrollo para checar en sus etapas, y ya saben que ahí se te va a preguntar prácticamente desde cómo fue concebido y de ahí todo un historial. Y también se hace una evaluación del contexto familiar y social. Entonces, es importante que si hay algunos de estos señales, papás, mamás, no nos esperemos más tiempo. Es importante que lo podamos checar. Bueno,
Pues para ir cerrando, papás, mamás, agradeciendo desde luego, como siempre, que están aquí con nosotros, pues como a manera de mensaje, ¿verdad? El compartir las siguientes ideas. Bueno, antes, voy a dejar los datos aquí de una terapista de lenguaje, por si en algún momento conocen a alguien que se necesite o algo, pues estamos para servirles. Trabajamos directamente con Getsemaní, que es con quien se encarga de ya muy específicamente, bueno, hacemos junto con ella la evaluación, vamos trabajando en esto, y un proceso de acompañamiento pues se puede seguir, a quien yo recomiendo ampliamente y con quien yo he ido trabajando. Les voy a dejar aquí después los datos por si en algún momento consideren que se necesite. Número 1, papás, cada niño tiene su ritmo único de desarrollo, ya lo dijimos. Hay que observar. No hay que dejar pasar algunas cosas, pero también hay que poder ubicar. La comunicación, número 2, va más allá de las palabras. Número 3, la calidad de la interacción es más importante que la cantidad. Número 4, el contexto sociocultural influye significativamente. Lo sociocultural influye significativamente. Número 5. La evaluación profesional es fundamental ante dudas persistentes y ante observaciones que a veces, fíjense que a veces los papás como que no, a veces tratamos de justificar, pero ya son 2, 3 personas que te dicen, oye, yo noto algo raro, oye, como acá, ¿qué onda, no? Entonces, vamos a ir checando esto. Número 6, el desarrollo del lenguaje, entonces, es un proceso multidimensional. No podemos encasillarlo en un solo factor y es importante que podamos revisar todos los factores que estén sociales, familiares, neurológicos, psicológicos, escolares, dentro de esta evaluación, dentro de este sondeo, como para poder ir checando. Ya saben que sus comentarios, sus reflexiones, sus preguntas, pues las podemos ir respondiendo aquí si me lo dejan en los comentarios. Finalmente, ya con esto nos vamos, queridísimos papás y mamás. Vamos a abrir ya la próxima semana, un grupo de asesoramiento filosófico para mayores de 18 años. Es decir, si nosotros pensamos en algo así como algo terapéutico a nivel grupal, en línea, si te interesa la información, yo te la puedo proporcionar. En la próxima semana estaremos iniciando con este asesoramiento filosófico. Una primera parte con la que comenzamos es desarrollar las habilidades del diálogo. ¿Cuál es la finalidad? El propósito es que te puedas hacer de herramientas que permitan abordar, revisar tu filosofía de vida, tus situaciones existenciales. Lo hacemos a nivel grupal, insisto, en línea. Las sesiones es en martes a las 8:30 de la noche, pensando en que ya hayas terminado, ¿verdad?, de tu trabajo, de tus cosas pendientes. Los martes es como cuando hacemos cuando vamos a abrir este grupo, este nuevo grupo. Ya tuvimos uno, vamos a empezar con otro. Si te interesa, entonces comunícate con un servidor para que te puedas integrar pues al grupo. El asesoramiento filosófico nos permite ampliar la perspectiva y comprensión de nosotros, de nuestras relaciones, del mundo y del papel que nuestra existencia juega justamente en este sentido. Así es que pues te dejo esa invitación por si te está interesando y te agradezco muchísimo. Nos conectamos el próximo miércoles a las 8 de la noche. Pues ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias. Que tengan una feliz semana.